Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Motorola Moto Edge 30 Ultra, el próximo terminal de gama alta de Motorola que va a arrasar totalmente. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, un terminal que hemos estado conociendo esta semana. Se han filtrado algunas características, incluso ya algunos posibles diseños e imágenes. Y la verdad, un terminal muy interesante porque es muy potente y bastante raro un terminal así de estas características en Motorola. Pero ya os aseguro que si es así y tiene estas características, va a ser todo un éxito. Bien, como siempre, primero de todo, comencemos por el diseño. De la verdad, justamente lo conocíamos hace 2 días, es decir, ayer, el pasado miércoles, conocimos algún que otro diseño y el jueves filtraciones. Bien, un diseño distinto, porque primero de todo vemos un gran módulo de cámara, eso es lo que más nos destaca, siendo Motorola que más o menos sí que usualmente su diseño es un diseño un poco rompedor, ¿no? Un poco cambiante, un poco a lo que nos tiene Motorola acostumbrado. Un diseño bastante bonito, un módulo así como redondeado un poco, no del todo, triple configuración de cámaras que ahora la vamos a hablar y es bastante potente. Por otro lado también tenemos el tema de que si damos la vuelta al terminal, pues por la parte de la pantalla, casi sin marco, es verdad que abajo tenemos una pequeña barbilla, pero sin marcos, cámara perforada y centrada en pantalla, con lo cual un diseño que a la par es bastante habitual dentro de la gama alta y sobre todo más bien dirigido a las últimas tendencias, ¿no? Es decir, a ese pequeño módulo de cámara, a cámara selfie centrada y perforada, poco marco, etcétera. Un poco la tendencia que se sigue hoy en día. Color, de momento solo tenemos ese gris que veis en las imágenes, pero posible que también tengamos el típico azul de Motorola que siempre vemos en todos sus terminales. Os he visto también de que tampoco hay muchas imágenes, es decir, conocemos 5 o 6 imágenes, con lo cual sí que verá que en el vídeo puede que no veáis tantas imágenes como habitualmente, porque como digo es una filtración bastante reciente, ¿no? Bien, si comenzamos por su ficha técnica, al menos los datos que conocemos según esta filtración, empezamos como siempre por la pantalla. En este caso está bastante bien compuesta porque contamos con un panel de 6,67 pulgadas, en este caso OLED con resolución Full HD Plus y 144 Hz de tasa de refresco. Vayamos un poco más despacio. Primero de todo, gran tamaño de panel, 6,67 pulgadas es el tamaño habitual, por así decirlo, en gama alta, pero un tamaño bastante grande. Por otro lado, una característica rara en Motorola es la integración en este caso de un panel OLED, no AMOLED ni LCD, OLED, es decir, estamos hablando de un terminal que luego un procesador y en el resto de características vamos a ver que se sitúa en una gama alta muy buena. En este caso, como digo, un panel OLED muy bien, algo poco esperado, pero que obviamente va a permitir unos colores y unos contrastes buenísimos. Por otro lado, la resolución Full HD Plus, es decir, muy buena resolución, aunque eso sí que verá que era algo bastante esperable. Y por otro lado han subido un poco el juego de la tasa de refresco, es decir, últimamente jugamos un poco entre 90 y 120 y en este caso lo han subido hasta 144 Hz. Es decir, este terminal no solo un terminal muy potente, sino que también por potencia de procesador y por estas características como la tasa de refresco y batería, podríamos enfocarlo hacia un mercado gaming, pero eso lo hablaremos un poco más adelante. Como veis, a nivel de pantalla bastante bien caracterizado, es decir, unas características muy buenas, bastante potentes, con lo cual sabemos que va a hacer competencia y en una gama bastante alta y bastante complicada en la que más o menos pocas marcas se reparten en el mercado. Pero bien, como veis, pantalla bastante bien. Lo donde sí viene incluso mejorando es a nivel de procesador, y es que viene, por así decirlo, estrenando el Qualcomm Snapdragon 898. Un procesador que de momento desconocemos totalmente. Es posible que más o menos en diciembre, principios, conozcamos, al igual que el año pasado, a principios de diciembre, conocíamos este 888, pues probablemente a principios de diciembre de este año conozcamos el nuevo 898. Un procesador que a priori va a estrenar el Xiaomi Mi 12. O sea que con lo que suponemos que más o menos a mitad de diciembre tengamos el Xiaomi Mi 12 estrenando este procesador y sea Motorola probablemente la siguiente marca en la que continúe este procesador. Un procesador que de momento desconocemos totalmente, es decir, suponemos que se va a llamar así, el nombre es provisional, no conocemos características. ¿Sabemos que va a ser un procesador muy potente? Sí, porque estamos hablando de un procesador enfocado hacia esa gama alta, perteneciente a esa serie 800, y sabemos también que va a contar con conectividad 5G. Eso todo dato lo sabemos porque más o menos es intuible, por así decirlo. Pero el resto desconocemos totalmente. Lo que sí sorprende es que en un terminal de estas características y siendo Motorola se vaya a estrenar este procesador. Con lo cual, como digo, ya vamos situando un terminal que en cuanto a características está muy bien caracterizado, pero como digo, muy bien equipado.
A nivel de memoria RAM y almacenamiento interno, pues lo típico de 8 y 12 GB y 128 y 256 de almacenamiento interno. Bastante bien, sí, la verdad que son variantes muy habituales, es decir, más o menos la memoria RAM de siempre y más o menos el almacenamiento interno de siempre. Con lo cual ahí no tenemos queja alguna. Si pasamos al apartado fotográfico, mucho más interesante, porque aquí, a ver, estamos hablando de un terminal que por alguna sorpresa Motorola ha decidido equipar a tope, es decir, este Edge 30 Ultra está equipado con lo último, ya sea en pantalla, ya sea en procesador e incluso en cámara, donde en este caso nos encontramos con una triple configuración muy buena, con 3 sensores, del principal de 50 megapíxeles, el secundario ultra gran angular de 50 megapíxeles también y un sensor de 2 megapíxeles macro. Como vemos, una doble, bueno, mejor dicho, triple configuración, aunque ese sensor macro se queda casi opaco, ¿no? Con esos dobles sensores de 50 megapíxeles que nos van a permitir tener un apartado fotográfico muy potente. De momento desconocemos si esto es final, es decir, puede que cuando se presente, en más o menos la fecha que estiman, diciembre, enero, cambia alguna característica, es decir, puede que en vez de panel OLED tengamos panel AMOLED, puede que en vez de una triple configuración tengamos una cuádruple o incluso una doble, puede que todo cambie, ¿no? Es decir, nada aquí es definitivo, pero aún así esta triple configuración es muy potente y muy buena, al menos, como digo, desde las características y sin haberlo probado. Pero no toda la sorpresa está ahí, sino que si damos la vuelta al terminal y nos vamos a la cámara selfie, la sorpresa está en que se integra un sensor de 60 megapíxeles, es decir, pongámonos en que hablamos de, por ejemplo, gama alta, ¿no? Es decir, los últimos OnePlus, los últimos Xiaomi, más o menos el sensor ha sido 16, 20, 32 megapíxeles en los mejores casos, pero estamos hablando de que ahora Motorola ha querido subir el nivel fotográfico muchísimo y ha puesto un sensor de 60 megapíxeles. Ojo, recordad que no, cuanto más megapíxeles no significa mejor fotografía. No, porque depende mucho de distintas características y distintas variables, pero aún así suponer, o sea, es decir, poner un sensor de 60 megapíxeles supone la mejora bastante de un apartado fotográfico bastante interesante, como digo, en este caso, ¿no? Con lo cual, muy interesante al nivel de Motorola. Si nos vamos a nivel de batería y carga rápida, aquí sorprende más porque integra una batería de 5000 mAh, es decir, una batería muy potente, lo que nos va a permitir una autonomía increíble, ya siempre os lo digo, 5000 mAh es una autonomía buenísima, pero además viene mejorando porque integra una carga rápida de 68 vatios, es decir, muy buena autonomía, muy buena batería en este caso con 5000 mAh, una batería perfecta, pero es que además sube todavía más el listón, incluido 68 vatios de carga rápida, que no quiero asustar, pero en este caso este Motorola es brutal, es decir, un terminal que a nivel de características está siendo genial y fantástico. Por último, en tema de cosas que añadir, pues como siempre 5G, Bluetooth 5.2, NFC, USB tipo C, Wi-Fi 6, un poco suponiendo, bueno, Android 12, es decir, suponiendo un poco las características que puede tener. No son las finales, no sabemos tampoco mucho, porque es verdad que en este apartado es donde más desconocemos, pero podemos presuponer, como digo, un poco, ¿no? Lo único, lo principal que más desconocemos es la fecha de lanzamiento y las características generales, es decir, no hay nada confirmado, aunque si son estas características, estamos hablando de un terminal muy potente, es su precio, es decir, el precio lo desconocemos. Me gustaría que tú abajo en los comentarios estimase cuál puede ser el precio de este terminal, porque es un terminal que vamos a ver que es caro. Es decir, primero porque es Motorola. Motorola últimamente los terminales tampoco los baja mucho de precio. Y estamos hablando de un terminal muy potente, con lo cual no voy a estimar yo precio, pero ya os adelanto que este terminal muy potente, pero también va a ser muy caro. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción. Y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!